vamos a hablar acerca del periodo paleolítico. Paleolítico en sí significa el periodo de la piedra antigua y es el momento de la historia en la que los seres humanos construían sus instrumentos con piedra y madera. Es el periodo más largo de la existencia del ser humano. Hace casi 1 millón de años, los primeros pobladores de la península vivían de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos silvestres. Estos eran nómadas y habitaban en cuevas o en cabañas. También fabricaban utensilios de piedra y de hueso. Acerca de la economía paleolítica, estos eran depredadoras. El tipo de caza y recolección, y con ella cubrían sus necesidades básicas, como es la comida, la leña y materiales para sus herramientas, ropa o cabañas. La caza fue poco importante al principio del Paleolítico, predominando la recolección y el carroñeo. A medida que el ser humano progresó físicamente y tecnológicamente, la caza fue cobrando mayor importancia. En este periodo también se vive la industria lítica, que son los utensilios de piedra y restos de roca tallados por el hombre empleadas para su elaboración. Los humanos del Paleolítico tallaron con gran destreza diferentes tipos de roca que tenían a su alcance, como fue la cuarcita, el pedernal o sílex, extrayendo de las mismas lascas fragmentos afilados y en ocasiones apuntados al golpearlos con otras, más duras y resistentes, llamadas percutores. Unas veces las utilizaban directamente y otras daban forma bien a las citadas lascas, sea a la roca partida, normalmente son cantos rodados aportados por los ríos, para obtener filos o puntas funcionales con las que poder cortar, hender, tajar y pinchar. La organización que se vive en esta etapa, en sí se organizaban los seres humanos en clanes, que eran grupos familiares pequeños, y la población era muy escasa porque la vida de las personas era muy corta. Muchos niños morían al nacer y los adultos vivían pocos años. El periodo paleolítico se divide en tres: el periodo paleolítico inferior, el periodo paleolítico medio y el periodo paleolítico superior. En este momento nos vamos a referir acerca del periodo paleolítico inferior. Este periodo es considerado por los científicos que los primeros antepasados directos de los humanos fueron los Australopithecus, aunque existen evidencias recientes de que otras dos especies bípedas existieron previamente, como es el Artipithecus ramidus hace 3.2 millones de años y aún más atrás el Ardipithecus cadava unos 5.8 millones de años atrás. Los Australopithecus habitaban en 3 regiones de África: el centro del continente, lo que hoy sería Chad; África Oriental, lo que hoy sería Etiopía, Tanzania y Kenia, entre otros, y también en el sur como Sudáfrica. Más cercanos a los primeros humanos, los Homo habilis fueron los primeros en tallar la piedra para fabricar herramientas, quienes surgieron también en África, casi unos 2 millones de años atrás. Aunque no se sabe exactamente dónde, de todas maneras, los primeros fósiles de esta especie se encontraron en donde hoy es Tanzania. Tanto los Australopithecus como los Homo habilis se dedicaban sobre todo a la recolección de frutos y vegetales, raíces, tubérculos, semillas y cortezas, con los que se alimentaban. Aún no habían logrado desarrollar un método eficaz para la caza. Sin embargo, atrapaban insectos, roedores y otros animales pequeños. En otras oportunidades también se alimentaban de animales muertos que aún se podían comer. Es el Homo habilis el que realmente comienza a dar los primeros pasos de la evolución de la humanidad como tal. Aunque tiene un tamaño más pequeño que sus antepasados, su cráneo presenta una gran diferencia. Su cerebro es más grande y le permite formular enormes innovaciones hasta ese entonces. Los especímenes del Homo habilis
al igual que los especímenes del Homo erectus, que habitaron en distintas zonas de Asia entre el 1.6 millones y 3.000 años atrás, fabricaban herramientas de piedra y también de hueso, tales como cuchillos, puntas y cavadores, y creaban estructuras para diferentes fines, apilando rocas pequeñas. Durante el periodo paleolítico inferior, se considera que las herramientas líticas eran mucho más gruesas, pesadas y muy difíciles de manejar. Vamos a hablar acerca de la vida de los hombres en el periodo paleolítico medio. Durante el periodo paleolítico medio surgió el pariente extinto más cercano a los seres humanos, el Homo neanderthalensis. Habitaron Europa y algunas zonas del sudeste y centro de Asia, hace 2.000 y 28.000 años atrás. Para entonces, estos seres habían evolucionado notablemente en muchos aspectos. Tanto la caza como la pesca se habían desarrollado en gran medida, incluso cazaban animales de gran tamaño. Se habían logrado controlar el fuego, construir refugios, elaborar herramientas mucho más sofisticadas. Hacían y usaban abrigos más eficientes. Vamos a hablar un poco más ya acerca de las creencias que se dan en esta etapa. Una de las particularidades más interesantes de los Homo neanderthalensis es que enterraban a sus muertos, creaban símbolos y ornamentos para ellos, les hacían ofrendas, entre otros. Esta especie presentó un comportamiento hasta entonces jamás visto. Ahora nos vamos a referir acerca de la vida de los hombres en la etapa del Paleolítico superior. El hecho más significativo que se da en el Paleolítico superior es el surgimiento del Homo sapiens. Después de diversos cambios climáticos de grandes magnitudes que ocurrieron 2.000 años atrás en África y luego de la extinción de las especies Homo neanderthalensis y Homo floresiensis, el Homo sapiens es la única especie que aún sobrevive y que desde entonces aprendió a superar cual fuere el reto al que se estaba enfrentando. Es el último hombre del Paleolítico considerado. Los hombres del Paleolítico también desarrollaron diferentes mecanismos para representar sus inquietudes, sobre todo lo que les rodeaba diferentes tipos de arte, en especial la pintura. Ahora vamos a hablar acerca de la transición del hombre primitivo en la edad paleolítica a la neolítica, en donde el hombre deja de ser nómada para ser sedentario. Bueno, yo les voy a hablar acerca del hombre primitivo, del paleolítico al neolítico. La evolución de las sociedades humanas es un largo proceso que ocupó millones de años. En distintos lugares de la Tierra, los grupos de cazadores-recolectores debían conocer el ambiente en cual vivirían para poder adaptarse a los recursos de la naturaleza y así sobrevivir. Por lo tanto, pasaron millones de años probando e inventando estrategias de supervivencia. En una primera etapa que se denominó era paleolítica. Los grupos eran cazadores, recolectores y pescadores, es decir, que su subsistencia dependía de los animales que podían cazar o pescar y de la vegetación que podían recoger. Los hombres del Paleolítico no sabían cómo conservar los alimentos, por lo tanto, cada día debían proveerse de su comida. Como no sabían cómo producir alimentos, tomaban aquello que la naturaleza les ofrecía y por eso se los llamó depredadores. Consumían lo que encontraban y cuando los recursos se terminaban debían trasladarse a otro lugar, por lo general siguiendo la trayectoria de las manadas, buscando refugio generalmente en las cuevas y se asentaban allí durante un tiempo hasta que los recursos volvieran a terminarse. Finalmente, cuando cada estación del año terminaba, entonces se desplazaban nuevamente hacia otro lugar. Eran por lo tanto nómadas. Vivían en grupos que compartían las actividades cotidianas, se repartían las tareas de caza, de recolección y elaboración de utensilios. Reconocían al mejor cazador como jefe. Esta forma de organización se llamó horda. Lo más probable es que los primeros utensilios que el hombre fabricó hayan servido para realizar diferentes tareas.
Las mejores lascas, trozos pequeños que se extraían de una piedra, servían de instrumentos como navaja, cuchillo o raspador. El hombre primitivo tuvo que aprender por experiencia que algunas piedras eran más adecuadas que otras para la fabricación de determinados instrumentos. Además, tuvo que practicar diversas técnicas hasta encontrar el modo de tallar correctamente. Aquellos hombres transmitieron de generación en generación la información de cuáles eran las piedras mejores, en dónde se las podía hallar y cómo debían ser manipuladas. Así crearon una tradición científica. Cuando el hombre dominó las técnicas de fabricación, pudo elaborar con éxito herramientas específicas para cada tarea: cazar, cortar, moler, etc. A medida que aparecen nuevas necesidades, los grupos humanos van desarrollando nuevas soluciones y es así como las sociedades cambian. El primer gran cambio que se produjo en la cultura humana fue el paso de la reducción de los recursos naturales a la producción de los alimentos. ¿De qué se trata este proceso? Durante casi 1.000.000 de años, los hombres fueron depredadores. Lentamente fueron creando utensilios que perfeccionan el paso del tiempo. Cada vez eran más eficientes como cazadores y sus herramientas eran también más perfectas, pero así la vida era siempre insegura. Y si alguien no podía conseguir su propia comida por estar enfermo o discapacitado, había que dejarlo morir. Observando la naturaleza, descubrieron que podían domesticar a los animales y plantas, es decir, que podía producir sus alimentos. Mediante la observación, descubrieron que se podía preparar la tierra y sembrar las semillas, esperar que las plantas crecieran, cosecharlas y recomenzar el ciclo. Habían creado la agricultura. Lo mismo ocurrió con los animales. Observaron que algunas especies eran domesticables y ya no tenían que perseguirlas, sino que podían criarlas y mantenerlas cerca de sus casas. Habían desarrollado el pastoreo. Así surgieron las primeras aldeas, porque los hombres, al tener que asentarse para cuidar sus campos, se vieron en la necesidad de construir casas cerca de ellos. Cada miembro del grupo se instalaba en una casa con su familia y el conjunto de familias conformaban una aldea. La cultura que corresponde a esa época de grandes cambios se denominó cultura neolítica. Las herramientas y utensilios que se utilizaban en esa cultura se fabricaban de manera más elaborada. Con la invención de la agricultura, las comunidades dejaron de ser nómadas. Crearon aldeas, templos y una tecnología mucho más desarrollada que les permitió garantizar la provisión de alimentos en todas las estaciones del año, sin tener que trasladarse en busca de nuevos recursos. Por todo esto, cuando se habla de las transformaciones que desencadenó la agricultura, se dice que esos cambios fueron revolucionarios. Y como estos cambios se produjeron en el periodo que los historiadores llamaron neolítico, se los denominó revolución neolítica o revolución agrícola. Las nuevas técnicas agrícolas originaron un aumento en la cantidad de alimentos producidos. Por primera vez, los seres humanos disponieron de más alimento de los que necesitaban para sobrevivir. Es decir, tuvieron un excedente de alimentos. Junto con las innovaciones técnicas se desarrollaron nuevas relaciones sociales. En los pueblos cazadores y recolectores, los integrantes de la sociedad compartían la responsabilidad de asegurar la supervivencia de todos los integrantes del grupo. Entre los nuevos pueblos agricultores, en cambio, el excedente de alimentos que producían los campesinos comenzó a ser controlado por un grupo minoritario. Los integrantes de esa minoría, además, se hicieron cargo del gobierno, es decir, comenzaron a mandar y a exigir la obediencia de la mayoría de la población. Así se fue estableciendo una nueva división del trabajo. La mayoría de la población campesina continuó trabajando en la tierra, mientras que una minoría comenzó a especializarse en nuevos trabajos, entre ellos el gobierno, la administración, la fabricación de herramientas, utensilios, muebles, el comercio, la escritura y la dirección de los trabajos agrícolas. Vamos a analizar cómo se desarrolló la población en el periodo neolítico. En la siguiente explicación vamos a revisar las principales características de este periodo. Periodo neolítico. El neolítico, o edad de piedra nueva o pulida, es uno de los periodos en que se considera dividida la edad de piedra.
Este término fue acuñado por John Lubbock en su obra Prehistoric Times, 1865. Inicialmente se le dio ese nombre en razón de los hallazgos de herramientas de piedra pulimentada en vez de tallada, es decir, en vez de golpeada, que era menos resistente, que parecían acompañar al desarrollo y expansión de la agricultura. Hoy en día se define el neolítico precisamente en razón del conocimiento y uso de la agricultura o del pastoreo. Normalmente, pero no necesariamente, va acompañado por el trabajo de la alfarería. La agricultura y la ganadería empezaron a practicarse en diferentes lugares del planeta de manera independiente y en distintas fechas. La primera región donde se encuentran pruebas de la transición de unas sociedades de cazadores-recolectores a otra de productores fue Oriente Próximo hacia el 8500 a.C., desde donde se extendió a Europa, Egipto, Oriente Medio y quizás el sur de Asia. Muy poco después, los procesos productores se desarrollaron de manera totalmente independiente en el norte de China, en los valles del río Amarillo y el Yangtze, 7000 a.C. En Nueva Guinea también se dio un desarrollo temprano independiente de la agricultura. En África, las primeras regiones donde se dieron las transiciones neolíticas fueron el Sahara, Sahel y Etiopía, aunque hay divergencias de opiniones. Unos autores opinan que pudo haber existido algún tipo de influencia desde Asia, y otros consideran que el desarrollo fue independiente, dado que se domesticaron especies de plantas locales. En América, el desarrollo de la agricultura fue más tardío, aunque se dio de manera independiente entre regiones. Primero en Mesoamérica y la región andina, y bastante más tardíamente en el este de Norteamérica. En Europa, el desarrollo no fue independiente, y la agricultura apareció entre 6000 y 3500 a.C., dependiendo de las regiones, gracias a la llegada de las especies procedentes del Próximo Oriente. La etapa de transición entre el Paleolítico y el Neolítico se conoce como Mesolítico, mientras que la fase del Paleolítico tardío contemporáneas con el Neolítico y el Mesolítico en otras regiones del planeta se conocen como Epipaleolítico. Se denomina subneolítico a un pueblo o comunidad de economía cazadora y recolectora que recibe algún influjo de tipo neolítico, típicamente la alfarería de sus vecinos agricultores. Aunque neolítico se traduce literalmente como nueva edad de piedra, quizás sería más apropiado llamarlo edad de piedra pulimentada, sin olvidar que la principal característica que define actualmente el periodo no es otra que una nueva forma de vida basada en la producción de alimentos a partir de especies vegetales y animales domésticos. El neolítico abarca distintos periodos temporales según los lugares. Se sitúa entre el 7000 a.C. y el 4000 a.C. aproximadamente. Este periodo se inició en Kurdistán antes de 7000 a.C., quizás hacia el 8000 a.C., y se difundió lentamente sin que en Europa pueda hablarse del Neolítico hasta fechas posteriores al 5000 a.C. Influencia del cambio climático. A partir del 8000 a.C., el cambio climático hizo huir a los rebaños de renos hacia el norte, provocando una disminución de la caza. Declinó la agricultura, volviendo el hombre a las cuevas. El culto a los difuntos y rituales funerarios se hicieron más complejos. Esta época es llamada periodo de marasmo y se sitúa al final del Mesolítico y al principio del Neolítico. Este cambio de clima hacia el 8000 a.C. hizo que el hombre modificara sus costumbres. Las diferencias culturales de una zona a otra son perceptibles, pero resulta imposible dar otro calificativo a los hombres que pueblan extensas zonas que el de Homo sapiens u hombre de Cro-Magnon, sin que puedan establecerse diferencias étnicas regionales que necesariamente hubieran de darse para el desarrollo separado de los distintos grupos. Del nacimiento de la ganadería y de una economía de base ganadera surge la transhumancia, que pone en contacto a los pueblos y, consecuentemente, facilita la comunicación entre gentes de culturas, tierras y tribus diversas. La emigración de tribus y la difusión de técnicas que cada grupo aprende del grupo vecino va extendiendo las culturas neolíticas, desde su foco originario hacia el resto del mundo. De estos contactos y del desarrollo simultáneo de la agricultura surgen, entre otras cosas, los primeros molinos manuales para moler los granos que se cultivan. Fases del Neolítico. El Neolítico se divide en tres fases: Neolítico inicial, Neolítico medio y Neolítico final. Neolítico inicial. Las principales características de este periodo son: primera, la completa domesticación de algunos animales como el asno, el caballo, el reno, entre otros. Segunda, la sustitución de utensilios de piedra tallada por los de piedra pulimentada. Tercera,
una práctica desaparición de las manifestaciones artísticas y el desarrollo de los cultivos en la primera fase, seguida de un decaimiento general. El Neolítico Medio o Pleno. Se puede situar al Neolítico Medio o Pleno entre 3500 y 2500 a.C. Es en este periodo que la alfarería alcanza su mayor difusión, con la importancia que tuvo para la vida del hombre. La alfarería de entonces corresponde al tipo llamado de alfarería con acanaladura, que da idea de un mayor desarrollo de la cerámica en general. Llama la atención en este periodo la desaparición de los cultivos agrícolas que adquirieron bastante desarrollo en la etapa anterior, y que en esta casi se extinguen o cuando menos retroceden en forma notoria. No se conoce la causa que motivó a este fenómeno general. Parece ser que en este periodo provocó desplazamientos masivos de poblaciones que se asentaron en determinadas zonas geográficas. En Cataluña se percibe claramente el asentamiento de una población procedente seguramente de Suiza y del norte de Italia, que empujó a los primeros emigrantes orientales del periodo anterior más al sur. Los emigrantes instalados en Cataluña, que constituyen la cultura de sepulturas de fosa, aportaron una cultura de base agrícola y ganadera, que establecía sus poblados en cabañas en los llanos, enterrados en fosas como sepultura, distintas de las sepulturas en cuevas, lo que demuestra que no se utilizaban. Sin duda, pasada la primera época de invasión y asentada sólidamente la población, estos emigrantes pudieron adoptar nuevas costumbres funerarias, religiosas, económicas y sociales. Neolítico final. Desde el Neolítico final a la Edad de Bronce, reconocemos en el área cantábrica del País Vasco una serie de manifestaciones culturales, como dólmenes, túmulos, cuevas de habitación, cuevas sepulcrales y poblados al aire libre. Estos restos de la actuación humana nos hablan de un poblamiento básico al aire libre, aunque se siguieron utilizando las cuevas. El fenómeno más original de esta época es el constituido por el megalitismo, durante el cual se ocupan las diversas alineaciones montañosas desde 200 a más de 1000 metros de altitud. Esta ocupación constituye un verdadero proceso de colonización, con la extensión de las tierras agrícolas y pastoriles a costa del bosque. La vida en el Neolítico. El cambio climático provoca una lenta conversión de la economía de subsistencia basada en la caza hacia una economía más estable de base pastoril y apoyada en los cultivos. Se aprecia que el hombre deja las montañas para desplazarse hacia los llanos en persecución de sus presas de caza. El hombre vuelve a las cuevas, aunque en algunos puntos puede conservar la utilización de chozas en las cercanías de los ríos. El desarrollo del pastoreo da lugar a la transhumancia y a los contactos relativamente frecuentes con gente de otras tierras, existiendo una mayor intercomunicación entre las diversas tribus. Para las hachas y otros instrumentos se utiliza la piedra pulida y los útiles y algunas herramientas se fabrican frecuentemente con hueso. Aparecen también útiles de obsidiana. El periodo de la prehistoria comienza desde la aparición del hombre y conlleva alrededor de 2 millones de años. La edad de piedra nueva se divide en 2 etapas y a continuación trataremos sobre el neolítico o edad de piedra nueva. Surgimiento de la agricultura y los poblados. Se sabe de la siembra, recolección y almacenaje de cereales. Entre los inventos útiles para las labores agrícolas se encuentran la hoz de madera, el hacha de piedra pulimentada, el molino de mano para moler el grano o el cereal, y los objetos de esparto como las cestas de mimbre, los sacos o las sandalias de esparto. El arado tirado por bueyes o asnos permitió remover mejor la tierra y labrar una mayor extensión de terreno en menos tiempo. En la alfarería, un invento de vital importancia para la vida de las personas y que tuvo un desarrollo muy rápido es la alfarería. Permitió la construcción de recipientes para líquidos y facilitó enormemente la vida del hombre, que ya no necesitaba estar permanentemente en las cercanías del agua o realizar a menudo largos recorridos para abastecerse, pues almacenaba el agua y también granos, semillas, productos molidos, etc. En los recipientes de alfarería solo necesitaba desplazarse periódicamente para renovar el abastecimiento de la cantidad consumida desde el suministro anterior. Antes se usaban calabazas vacías, que podían contener agua pero no podían ponerse al fuego, y cestos de mimbre, que no podían contener agua. Posteriormente, estos recipientes de mimbre se impermeabilizaron con la arcilla seca al sol o cocida al fuego. Más tarde aprendieron a dar la forma a la arcilla con un esqueleto de mimbre muy simple y luego hasta darla sin esqueleto. La forma era a menudo de calabaza y las dimensiones parecidas al cesto de mimbre.
Los cazadores usaban en raras ocasiones las piezas de arcilla. Por ejemplo, no servían como carcaj por su fragilidad, prefiriendo las de mimbre o de tejidos. En cambio, los ganaderos y agricultores les proporcionaba seguridad en el almacenamiento de agua, trenzados de fibra y telar. Empiezan a usarse los primeros trenzados de fibras, en especial en mimbre. Seguramente los primeros se hicieron toscamente con ramas. La técnica fue evolucionando hasta llegar a cestos muy bien logrados en el Neolítico, producto de la necesidad para recolectar frutos que existía hace cientos ya de miles de años. Los cestos se hacían de mimbre. El uso y el telar son uno de los más revolucionarios inventos del Neolítico. Los humanos se dieron cuenta por causas desconocidas, quizá por casualidad, de que algunos productos como la lana y el lino podían estirarse mediante un tosco uso o una barra de madera redonda, a modo de imitación de los tejidos de los cestos. Podían tejerse hilos y fabricar telas, las de lana para el invierno y los de lino para el verano. Seguramente al principio se pensó utilizar el invento para hacer cestas más ligeras, antes de destinarlos a las telas de vestidos. Otra prenda muy difundida es el saco, tejido con otro material como el espartano. La domesticación de animales. Se sabe que en esta época se domesticaron algunos animales, y entre ellos el primero fue el perro. La habilidad manual de los pobladores de la época se utilizaba en la preparación de trampas hechas de cuerdas de cierta complejidad. El animal capturado por las cuerdas anudadas, tejidas por el hombre, era rematado después por este. Coinciden con el culto a la araña, extendido por todas las culturas neolíticas de Europa Occidental. El culto probablemente vinculado a la habilidad de este pequeño animal para colocar sus trampas, las telas de araña. El humano estaba habituado a seguir las huellas de los animales, y es notoria la especialización que había alcanzado, hasta el punto de que en las pinturas rupestres en los pies están representadas perfectamente las pezuñas, tal y como se marcaba en el suelo. Al parecer, por las representaciones pictóricas, los hombres corrían a una altísima velocidad, persiguiendo a sus presas. De esta época son también las primeras cucharas, que no se usaban para comer, sino para mezclar los alimentos en cocción. En esta época, a raíz de capturas de jabalíes vivos, principalmente hembras, estos animales fueron domesticados y dieron origen al cerdo. A menudo se representaron en las pinturas de jabalíes que no son objetos de caza y que podrían tratarse de rebaños en proceso de domesticación. Para las primeras edificaciones se construyeron poblados de casas de adobe, aproximadamente rectangulares en medianería, sin calles y con entrada por la cubierta que era plana. También cabañas circulares, semisubterráneas de una sola cama, los muros y el suelo cubierto de barro. La innovación se difundió con extrema rapidez y antes del 7000 a.C. ya se consta de al menos una aldea, la de Jericó, con una superficie de unas 4 hectáreas, con una muralla de piedra y un foso excavado de unos 8 metros de ancho por 3 metros de fondo, y con al menos una gran torre circular de 9 metros de altura, que se pensó servía como torre de vigilancia, con escalera para acceder al techo y a la parte alta de la muralla, pero que realmente resultó ser un muro contra inundaciones y un almacén de grano.